Good morning, everyone, and welcome. We are going to call the meeting to order, and we'll start the way we normally do with introductions, and we'll start to my right with our clerks. Primero con las actuarias. Buenos días, yo soy Christine Smith, actuaria de la Junta. I'm Marlissa Easton, Deputy Clerk to the Board. Good morning. I am Mecklenburg County Commissioner Elaine Powell, representing District 1, Huntersville, Davidson, Cornelius, y North Charlotte. Bienvenidos. Buenos días, yo soy Judge Dunlap, elegido por las personas del Distrito 3. Buenos días, yo soy Lee Altman, comisionada en general. También tengo el privilegio de servir como vicepresidenta. Buenos días y bienvenidos. Es gusto ver a todos. Yo soy Mike Jarrell. He sido elegido por la gente del Distrito 4. Tengo el honor de servir como presidente. Buenos días. Buenos días. Gracias. Yo soy Vilma D. Leake y represento al distrito más poderoso de este condado. Ese es el Distrito 2. Y entonces, disfruten hoy. Buenos días, yo soy Laura Mayer, represento el Distrito 5. Buenos días, yo soy Susan Rodríguez McDowell, elegida por la gente del Distrito 6. Buenos días, soy Dina Diorio, gerente del condado. Buenos días, Tyrone Wade, abogado del condado. Si todos se ponen en pie para unirse para el juramento a la bandera, doy mi lealtad a la bandera de Estados Unidos de América y a la república que ésta sostiene, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Muy bien, gracias. Ahora vamos a hacer lo siguiente, darle la palabra a nuestra gerente del condado, Dina Diorio. Gracias, señor presidente. Mr. Chairman, before I begin my prepared remarks, I'd like to take a point of personal privilege and send my condolences to the family, colleagues, and friends of Rusty Rosell. Quiero mandarle mis condolencias a la familia de Rusty. Él fue un trabajador de más de 44 años. Lo vamos a extrañar definitivamente y esperemos que y les mandamos oraciones a su familia y a sus amistades. Gracias. Buenos días, Presidente Jarrell, comisionados del condado, empleados del condado e invitados. Es un honor para mí servir como administrador del condado de Mecklenburg, cargo que ocupo con orgullo desde el 2014. He guiado al condado a través de una amplia gama de éxitos y desafíos durante casi 12 años. El papel fundamental del condado de Mecklenburg es servir a nuestros residentes. Somos esencialmente una organización de servicios humanos con responsabilidades impuestas por el Estado, así como servicios impulsados por el condado que trabajan para mejorar la vida de nuestros residentes. Durante mi mandato, nunca he aludido el trabajo que debe realizarse ni la comunicación necesaria para lograr claridad, transparencia y comprensión de la labor del condado. Pero mientras trabajamos para mejorar el bienestar de nuestros residentes, también debemos equilibrarlo con responsabilidad y la estabilidad fiscal. Como saben, este es mi último presupuesto para el condado, ya que me jubilaré en junio. Si bien no se equivocan, si pensaron que hubiera deseado una salida fácil y un ciclo presupuestario final sin contratiempos, no ha sido así como me ha sido. Pero como he explicado desde la reunión de la Junta en enero, este es un año difícil para el condado de Mecklenburg. El crecimiento de los ingresos es limitado, los costos han aumentado y tenemos un déficit estructural del presupuesto del año fiscal 2025. Me pidieron que tomara las decisiones difíciles y lo he hecho. Mis recomendaciones presupuestarias para el año fiscal 2026 implican primero recortes en casi todos los departamentos del condado. Para equilibrar el presupuesto de este año, los departamentos del condado tuvieron que reducir, pausar e incluso recortar programas, así como las expansiones y mejoras planificadas
planificadas. Si bien los directores de los departamentos del condado implementaron reajustes y ahorros presupuestarios cada año, este año fue diferente. Tras 11 años de reducciones y redirecciones que totalizan más de 200 millones, los departamentos del condado tienen pocos excedentes. Así pues, este año, por primera vez en esos mismos 11 años, los recortes presupuestarios afectan a muchas de nuestras organizaciones sin fines de lucro asociadas. Pero estas decisiones son necesarias para que podamos asegurar que el condado mantenga sólida posición financiera, no solo en este año, sino en los próximos años. El tema principal de la recomendación presupuestaria de este año es la protección y el servicio. La principal prioridad de este presupuesto es proteger a los más de 6,000 empleados del condado que atienden a nuestros 1.2 millones de residentes. Este presupuesto también protege muchos servicios esenciales para nuestros residentes, especialmente para los más vulnerables. El presupuesto del año fiscal 2026 se basa en el servicio a nuestra comunidad, manteniendo al mismo tiempo nuestra solidez y seguridad financiera. Pero este no es un presupuesto que se limite a recortes en los resultados. Recomiendo planes de aumentos y expansiones en áreas de enfoque muy específicas. Creo que incluso en tiempos difíciles, el condado debe encontrar la manera de seguir adelante. Les presentaré mi presupuesto recomendado para el año fiscal 2026 a ustedes y a nuestra comunidad. Les compartiré los aspectos más destacados del trabajo y las iniciativas planificadas. También les brindaré una actualización sobre el plan de la mejora de capital para el próximo ciclo. Tras mis comentarios, Adrian Cox, director de Administración y Presupuesto, ofrecerá un resumen más detallado. Actualización económica. Vivimos tiempos de incertidumbre para los gobiernos locales de todo el país. Nos enfrentamos a cambios potenciales y en algunos aspectos alarmantes en la financiación y las políticas. Se proyecta que el modesto crecimiento de los ingresos continúe en 2026 a un ritmo menor que el de los gastos, lo que obliga a tomar decisiones difíciles. Tras años de un auge en el impuesto sobre las ventas tras la pandemia, se proyecta que los ingresos futuros por este impuesto crezcan a niveles inferiores al 3% anual. Esta previsión de ingresos y las incertidumbres en el horizonte son razones clave para las que este presupuesto no depende del uso del saldo de fondos del condado para gastos operativos. Para proteger al condado, quiero asegurarme de que el saldo de fondos esté disponible en caso de que la situación económica empeore significativamente. Como parte de la actualización anual, la capital adicional se identificó en vista de que se esperó menos préstamos y también tasas de intereses que eran favorables, que de menos que se esperaron. 38 proyectos que se espera que cuesten 215 millones se añadieron al plan capital y también, además, 133 millones de dólares en fondos para la compra de terrenos, para un total de 150 mil por propósito de compras de terrenos en los últimos 5 años. Proyectos que se añadieron incluyen renovaciones y mejoras al tribunal y actualizaciones de Harris en Merancas, del campo escolar de Central Piedmont Community College. También planeado es un Thomasboro, la biblioteca matriz, renovación de Allegra Westburg Library, esa sucursal, y New East Charlotte Park, y 3 proyectos de las vías verdes. El CIP también va a incluir varios proyectos de energías verdes, incluyendo estaciones para cargar los automóviles de pilas, también en paneles solares, eficiencia con el plan del medio ambiente. Lo que se recomienda para el año fiscal 2026 es un total de $2.5 billones, un aumento de 39 millones o 1,6% por el año fiscal previo. Como siempre, mi trabajo se guía por las prioridades de la Junta y este año ustedes han articulado que es educación, desarrollo económico, el liderazgo del medio ambiente, equidad en el bienestar y salud, servicios para los mayores y también el campo laboral. Y voy a resaltar algunas de las iniciativas estratégicas en las zonas de prioridad. Educación ha sido algo continuo y fundamental para la prioridad de los residentes del condado de Mecklenburg. Continuamos nuestro compromiso a las escuelas del condado de Mecklenburg. Superintendente Dr. Crystal Hill ha trazado un nuevo curso al distrito escolar y su vía para la excelencia para nuestros estudiantes. Ha dado la transparencia, contabilidad y compromiso a la relación con el condado. Quiero agradecerle y a su asociación y el impacto increíble que ya ha tenido en los niños de nuestra comunidad. Estoy recomendando fondos completos para el CMC, como se ha solicitado un aumento de $28 millones. 93% del aumento se va a invertir en la compensación de los empleados. 9.9 millones se va a utilizar para los salarios
recursos locales para cuadrar con los aumentos estatales y también el aumento en los gastos de las prestaciones. 8.3 millones se va a utilizar salarios menos de lo que el mercado y también la compensación según años de servicio. 8.1 millones va a aumentar lo que es el suplemento para los maestros de un promedio de 5%. La compensación estratégica que se ha trazado por el distrito escolar ya tiene dividendos, tiene la atrición de las tarifas han bajado 4% en el último año. Además, $2 millones se va a utilizar para la tecnología para asegurarse de que todo estudiante tenga un dispositivo para aprender. El compromiso total para el distrito escolar son $699 millones, que es un aumento de 38 millones. Esto representa 40% del fondo total del condado en general. Central Piedmont Community College también es un socio clave para el condado. Central Piedmont ofrece programas en 14 campos de profesión y más de 55 vías profesionales. Central Piedmont ha demostrado y ha sido un líder en educación para nuestra comunidad, dándole a miles de residentes una oportunidad de educación superior, trazar su desarrollo laboral y también tener éxito en el futuro. Recomiendo darle al Central Piedmont en el monto de $49 millones, un aumento de 1,7 millones. Bajo las educación de prioridades MEC Pre-K, ahora estamos todos conociendo la movilidad y el estudio que se ha hecho en el 2014 que citó Charlotte 50 de 50 en el país. Este estudio de actualización de 10 años en 2024 indica que somos 38 de 50. Significa que un niño que ha nacido en pobreza aquí tuvo menos oportunidad de encontrar una vía al éxito. La comunidad se juntó para cambiar esa trayectoria y el condado de Mecklenburg ciertamente sigue haciendo su parte. Una manera de prevenir el código postal que defina su futuro era el programa universal preschool que conocemos como MEC Pre-K. Es justo preguntar, ¿el trabajo en trazar la movilidad económica a una edad tan temprana empieza así, a la edad de 4? Los educadores le van a decir que la respuesta es absolutamente que sí. Mucho antes de que MEC Pre se lanzó en el 2019, estudiamos el asunto, investigamos las mejores prácticas en otros estados y entonces entendimos la importancia de una educación de MEC Pre-K. Llegar al kinder es algo para tener éxito en la vida. Y como saben, los estudios han demostrado que los años tempranos pueden impactar el rendimiento de los niños en las escuelas medianas y superiores. Este es un compromiso de 4 años significativo para nuestro futuro. La oportunidad para el éxito tiene que ser para todos y no solo para algunos. MEC Pre-K es la iniciativa en educación para el condado. Los niños de 4 años de la clase inaugural están en el 4º grado. Su futuro es un poquito más brillante porque el condado aniveló el campo de juego en preschool. Esto puede ser una iniciativa que puede impactar el condado de Mecklenburg por generaciones que vienen. El crecimiento de MEC Pre-K ha sido transformativo. Queremos asegurarnos que estamos creando oportunidades para todas las familias a través del condado y ahora estamos listos para estratégicamente ampliar MEC Pre-K y su programa y aumentar el acceso a más familias para que sus hijos de 4 años tengan la misma oportunidad para tener éxito en el futuro. Estoy recomendando añadir 10 nuevas aulas de MEC Pre-K con un costo de $3,4 millones. Este siguiente paso en la expansión pasa en la parte norteña y sureña del condado. Estas son áreas de brecha en nuestros programas y estamos emocionados que centros de cuidado de niños se quieren añadir a este labor transformativa. Universal Pre-K significa que cualquier persona prescindiendo de sus ingresos puede participar. Algunos tal vez se ofendan de que tengan este inquilino de Universal Pre-K, pero la información menciona que cuando hay más acceso a la educación temprana y los niños vienen de varios antecedentes y circunstancias, entonces ellos y nosotros somos mejores. Los estudios indican que los niños que están expuestos a varios antecedentes económicos y gente, en vez de aislar a un grupo demográfico socioeconómico, tiene más oportunidades para la movilidad económica. Los estudiantes en estas guarderías tienen las demográficas de las escuelas elementales a las cuales van a acudir. Dar la vuelta en la movilidad económica va a tomar tiempo, coraje, pero las iniciativas de MEC Pre-K indican que este compromiso a largo plazo por el condado de Mecklenburg. MEC Pre-K ahora está establecido y comprobado con el programa que continúa confiando en una aldea de centros educativos a través del condado. Hemos trabajado arduamente
para establecer relaciones y ampliar nuestra extensión. Y estos son los comprobantes. La reputación de nuestro programa sigue creciendo. Y amonesto a la Junta que se movilice en este paso transformativo del condado y que mejore las vidas de algunos de los más jóvenes entre nosotros. A otro campo donde recomiendo la expansión de nuestro trabajo es apoyando a las personas mayores. Este presupuesto tiene $2.3 millones para los mayores que necesitan ayuda en el hogar y también servicios para adultos. Hemos escuchado a los que cuidan a los mayores que esto da este cuidado esencial para ayudarlos a guardar su dignidad. La expansión va a permitir que el condado atienda a 60 mayores con subsidios y 50 clientes adicionales que necesitan servicios de cuidado. Este es el primer año de una estrategia de multiaños para eliminar la lista de preguntas para ambos servicios. El presupuesto incluye $2.6 millones para continuar la reparación de hogares críticos que permite que estos mayores de edad envejezcan en su hogar. Algunos destellos de los condados para el año fiscal. Hay aumentos en los costos de las operaciones a las instalaciones del condado, $3.6 millones para aumentar la vigilancia de las seguridades y también servicios de médico, $1.64 millones para el mantenimiento, contratamentos y gastos de servicios públicos. Como ustedes saben, el condado de Mecklenburg y socios tuvieron una gran apertura de Forest Point Place. Es un lugar permanente para mayores de 55 años desamparados con condiciones de salud crónicas que no pueden sobrevivir en albergues. Un presupuesto de $1 millón para analizar el gasto operativo de $2.1 millones por Forest Point Place. El sistema Medic del condado es fundamental para nuestros residentes. Sin embargo, es una organización que ha enfrentado desafíos, especialmente durante la pandemia, cuando el personal alcanzó una escasez crítica. El condado, junto con Medic y nuestro socio de desarrollo laboral, Central Piedmont, creó vías para la educación y capacitación del nuevo personal. Ahora contamos con una red de personal confiable. Sin embargo, en los últimos años, el condado de Mecklenburg ha crecido enormemente, al igual que el número de llamadas a Medic. Es hora de brindar un sólido apoyo a Medic con un compromiso de $7 millones para 10 nuevas ambulancias, 9 unidades reacondicionadas y 2 vehículos de reemplazo para supervisores. Además, Medic ampliará su dotación con 78 nuevos puestos. Es un momento emocionante para nuestro sistema de bibliotecas. Recientemente asistimos a la ceremonia de inauguración de la nueva biblioteca principal en el centro de la ciudad que abrirá en el 2027. Para aumentar los servicios en nuestras sucursales bibliotecarias, el condado añadirá 15 puestos a un costo de $1.3 millones. También apoyaremos la dotación de personal para planificar la apertura de la nueva biblioteca principal. Recursos humanos. El recurso más valioso del condado son nuestros empleados. Más de 6,000 empleados atienden a nuestras 1.2 millones de residentes a diario. Si bien sigo buscando todas las oportunidades para mejorar los servicios y aumentar la eficiencia en todo el condado, la prioridad principal en mi presupuesto siempre será nuestros empleados. Para el año fiscal 2026, recomiendo una inversión de $38.9 millones en nuestros empleados. Esto incluye $15.7 millones para un aumento salarial general del 3% para todo el personal fijo, $11.4 millones para aumentos salariales basados en el desempeño de hasta un 5%, $5.3 millones para un aumento en las primas médicas, $3.3 millones para la contribución del condado del sistema de jubilación de los empleados del gobierno local, $2.6 millones para reclasificaciones y otros ajustes de puestos, $389,000 para la indemnización por separación especial de las fuerzas del orden. Impacto en organizaciones sin fines de lucro. No se otorgarán subvenciones para servicios comunitarios en el nuevo año fiscal, lo que supondrá un ahorro para el condado de más de $2 millones. Como saben, las subvenciones para servicios comunitarios son subvenciones anuales y no se garantiza la financiación a los beneficiarios actuales ni a los nuevos solicitantes. Si bien el condado hace todo lo posible, la financiación de las organizaciones sin fines de lucro es y nunca debería ser un ciclo interminable.
También nos pidieron que analizáramos a fondo nuestro trabajo con diversas organizaciones sin fines de lucro para encontrar reducciones justificables, y lo hemos hecho, lo que ha supuesto un ahorro de $6.3 millones. Las reducciones se basan en diversos factores, como los resultados de rendimiento, la subutilización o el gasto insuficiente de los fondos del condado, el costo por persona y las recomendaciones del departamento. Siempre he sostenido que si bien podemos apoyar a nuestros socios lo mejor que podamos, el condado nunca deberá ser el financiador principal del presupuesto operativo de una organización. Pero hemos utilizado a través de una serie de proyectos cualificantes y una vez se ha necesitado. Como mencioné anteriormente, estos son tiempos inciertos para todos. Yo estoy recomendando el mínimo uso del saldo de balance para el año fiscal 2026. El condado tiene que ser vigilante con su fondo de balance para proteger el condado a través de cualquier periodo de reto en el futuro. Para el año fiscal 2026 estoy recomendando una asignación de fondo de balance de $30 millones aproximadamente. Esto es lo más bajo de designación más durante mi mandato como gerente del condado. El uso de utilizar como un fuente de recursos va a ser mucho más difícil a medida que nos acercamos más al umbral de la política. Si entramos en una recesión, el condado va a necesitar ese fondo del balance y para minimizar la reducción en servicios y la pérdida de empleos, pero aún con estos recortes no es suficiente para saldar lo que es el presupuesto de año. Tenemos un déficit de casi $29 millones para el año fiscal 2026 y noto que casi la mitad de esto es del año pasado que se trajo cuando la Junta trajo cambios en el año fiscal 2025 que adoptó en 14.7 déficit y todos acordamos que tendríamos que corregir esto en el año fiscal 2026, el presupuesto adoptado. Y ese momento ha llegado para lograr el saldo. Ahí estoy recomendando $0.96 y aumentos en lo que es en el tributo de la propiedad para $377,000. Eso sería un aumento de $36 por año o $3.02 al mes. Esto va a saldar el presupuesto para los residentes en el condado. Ahora bien, si me permiten una observación personal, como dije antes, este no es el presupuesto que esperaba durante mi término en el condado de Mecklenburg, pero como saben, siempre me he enfrentado al trabajo necesario, incluso cuando está lleno de decisiones difíciles. Me pidieron que analizara a fondo, hiciera las reducciones necesarias al presupuesto operativo, y eso es lo que les he entregado. Este presupuesto busca un equilibrio entre la protección de nuestros empleados y la de algunos de nuestros residentes más jóvenes y mayores, y se centra en marcar la diferencia a través del servicio. El condado de Mecklenburg es uno de los mejores lugares para vivir en este país. Constantemente se nos menciona como uno de los mejores lugares para la reubicación de personas y empresas. Pero construir una comunidad y servir a nuestros 1,2 millones de residentes requiere visión, compromiso y valentía. Como administrador del condado he hecho todo lo posible para ayudar a nuestro equipo y generar un cambio transformador. Sé que me voy del condado de Mecklenburg en mejores condiciones que cuando acepté este puesto. Este presupuesto continúa el buen trabajo que hemos realizado juntos. Quiero agradecer a la Junta por brindarme esta oportunidad y su colaboración a lo largo de los años para servir a la comunidad. En este momento me gustaría agradecer a todos los miembros del equipo que han contribuido al presupuesto del año fiscal 2026. Encabezando esta lista se encuentra el equipo ejecutivo Mike Bryant, Leslie Johnson, Derek Ramos y Anthony Troutman. También quiero agradecer al director de presupuesto Adrian Cox y su increíble equipo, al subdirector de la Oficina de Estrategia e Innovación Michael Griswold y a su magnífico equipo, al director financiero David Boy y al Departamento de Servicios Financieros, al Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Informe Pública y a todo el gabinete. Pero sobre todo quiero agradecer a los más de 6,000 empleados del condado que atienden a nuestros residentes cada día. Ha sido un honor de mi vida ser administradora del condado de Mecklenburg. Y ahora, por última vez, cedo la palabra al director de presupuesto, Adrián, para un resumen más detallado. Gracias. Gracias, gerente del condado, Diorio. Buenos días, presidente Juriel, miembros de la Junta y a todos que están aquí hoy.
Antes de iniciar mi presentación, me gustaría también agradecer a mi equipo en la gerente de presupuesto y la ardua labor para llegar a este punto, el proceso de presupuesto y también nuestros departamentos y nuestro equipo ejecutivo. Y también quiero dar mi agradecimiento sincero a la gerente del condado, Diorio, por su liderazgo para mí y para el condado a través de los años. Gracias, Dina. Esta presentación va a dar alguna información adicional sobre el año fiscal 2026, su recomendación como presupuesto de la administradora dentro del bolsillo de la carpeta que las actuarias le están distribuyendo. Van a tener una copia de los comentarios de la administradora. Quiero empezar con una vista panorámica de los ingresos y dar un resumen de los gastos mayores y concluir con algunos puntos clave y los próximos pasos a tomar en el proceso. Empezando con los ingresos, la gerente está recomendando un aumento del tributo de 0.96 centavos. El Fondo General indica que el aumento por los últimos 4 años fiscales y por año fiscal estimado sin la recomendación para el 2026. Sin este aumento, el Fondo General, los dólares se espera que aumentan por 41 millones o 2.9%. Los dólares del condado se refiere a los ingresos que la Junta tiene todo el control y se fabrican de los impuestos tributarios y de la venta. Y para el año fiscal 2025 se designaron al saldo para cerrar la brecha y un aumento propuesto de impuesto. Este aumento es más bajo que el año fiscal 2025. A la misma vez, los fondos del condado, las compensaciones para la educación y los gastos operativos para permanecer los servicios sigue aumentando a 74 millones y medio o 5%. Esta diapositiva muestra también la brecha del presupuesto, 41 millones de dólares de fondo de ingresos de aumento, hay 31,6 millones en fondos para compensación de aumento de salario. Los aumentos que se recomiendan para el distrito escolar y Centro Piedmont son 30 millones de dólares para las operaciones de gastos para las instalaciones de seguridad, tecnología, contratos y servicios, y todos los servicios que dispone el tributo. Eso ha aumentado por 12,9 millones, 9,3 millones para nuevas inversiones para las personas que están entrando en edad y Universal Pre-K. Y según lo que se dijo la Junta este año, esta recomendación 13,8 millones en rebajas para atender la brecha en el presupuesto. Aún con estas rebajas, sin embargo, hay un aumento de 70 millones de dólares y también una rebaja de 29 millones. Esta brecha entre los ingresos y los gastos exige 0.96% de aumento de tributo para los gastos del Fondo General y para equilibrar el presupuesto. Aquí está una tabla indicando el aumento del Fondo General, los dólares del condado con la propuesta de aumento que la tarifa. Aquí al lado izquierdo son los ingresos de los fondos del condado para los impuestos de propiedad para traer 29 millones, añadiendo 49 millones va a ser el total de 70 millones y va a ser suficiente para cubrir los gastos. El impacto para los contribuyentes de la renta es 49.27% por $100 de valor. El impacto en la propiedad, que tiene promedio de $250,000, es $24 adicional por año o $2 por mes. El impacto en propiedades que tienen el valor de $377,000, que es el promedio medio para todo el condado, es $36.19 al año o $3.02 al mes. Y para propiedades que tienen un valor de $600,000, el impacto anual sería $57.60 o $4.80 al mes. Aquí está entonces todo en parte para los gastos del presupuesto año fiscal 2025, año fiscal 2026, en comparación de esta tarifa tributaria de 48.31 centavos, 49.27 apoya, 15.08 apoya los servicios del condado y otros socios, y 11.57 va a ser para las instalaciones de capital para el condado, distrito escolar y CPCC. El aumento 4.6 centavos va a apoyar, y esto va a apoyar el condado y otros socios. No hay tributario para el servicio de deudas para el año fiscal 2026.
Entonces, cambiando a los gastos y empezando con el sitio escolar, la recomendación de presupuesto de la gente incluye 666 millones de fondos para CIEMES para las operaciones, que es un aumento de 28 millones o 4,4%, 33 millones para recomendar la capitalización de mantenimiento, según fondos 2.2 millones para atender el mantenimiento y la necesidad de 7.8 millones de un fondo de una vez. Esto se recomienda. La petición del distrito escolar cubre esta petición cabalmente. Para Centro Piedmont, la recomendación del presupuesto incluye 49 millones para las operaciones, un aumento de 1,7 millones, 3.6%. Está aumentando también 3.8 millones para proyectos de mantenimiento de capital. Para los empleados y personal, la gerente está recomendando el presupuesto 38.7 millones de dólares, 31,6 millones tiene fondos de los condados. Esto incluye 15,7 millones por 3% de aumento del salario, 11,4 para el rendimiento de cada empleado, 5% a cada personal, 5,3 para los fondos de prima médica, 3,3 millones para dar fondo para el aumento para el sistema de jubilación, 2,6 reclasificaciones y otros ajustes en plazas y 389 mil para el aumento de lo que son los que se jubilan de la policía. También 33 plazas completas críticas para cumplir con los servicios. Esto incluye 15 plazas para la biblioteca, 8 plazas para operar y mantener parques y recreación, unidades también 3 posturas para servicios familiares, para servicios de protección de menores, 3 de recursos humanos y 2 plazas legales para la compra de terrenos y otras coberturas. Esta tabla muestra la cantidad completa que se han creado en el presupuesto del año fiscal 2020. La recomienda la gerente tiene menos plazas desde el año 2021, cuando tuvimos la incertidumbre a causa de la pandemia. Los gastos para operar las operaciones actuales va a aumentar 13 millones el año fiscal 2026. Aquí están algunos de los aumentos mayores. 3,6 millones para cuando pasan a las instalaciones para seguridad y armas, 2,46 para los sistemas tecnológicos, soporte lógico 2,2 de los fondos también para los gastos que tienen que ver con las elecciones, 1,6 tiene que ver el aumento para contratos que tienen que ver con comidas, contratos médicos y interpretación. Hay 1,4 millones en lo que tiene que ver con mantenimiento de servicios públicos y también hay que incluir para la ubicación de instalación de menores y familias y 1,4 millones para contrarrestar el costo para año 1,1 para analizar los gastos operativos de Forest Point Plains, que se abrió más temprano este año, y 930,000 para los gastos operativos para vías verdes y también las instalaciones de parques. Hay algunas nuevas inversiones que la gente está recomendando para el año que viene. 3,4 millones está recomendado para expandir MEC Pre-K con 10 aulas nuevas, aumentar el reembolso de las tarifas de 925 a 950 al mes por cada niño y dar también los gastos para RapCare. 2 millones, añadir 15 plazas para las bibliotecas y aumentar los fondos actuales para las conexiones. 1,3 va a expandir el servicio en casa para atender a 70 clientes. Esto es el primer aumento de un objetivo de 3 años y atender los 387 clientes para el año fiscal 2028, cumpliendo entonces con la capacidad del vendedor. 1 millón para expandir lo que es el cuidado de personas mayores con 50 clientes adicionales para añadir 50 clientes adicionales en el año fiscal 2027 para alcanzar el total 266 dentro de 2 años. 474 se recomienda para las viviendas, la navegación, el subsidio también para Keeping Families Together, ese programa en vista de los gastos de la renta para unidades con múltiples recámaras. 250 para implementar un vendedor que va a apoyar la primera etapa del plan estratégico conductual. 3 nuevos trabajadores sociales para Adult Protective Services, 125,000 se recomienda para gerente para apoyar Charlotte Pride según el impacto económico y 125,000 para dar fondos de apoyos para Three Sisters Market.
En nuestro retiro anual más temprano este año, la gerente para reducir y eliminar ciertas cosas según la tasa de intereses, el tributo, hay que recomendar rebajas de 3.8 con 58 rebajas a través de 25 departamentos. Al hacer esta recomendación, el personal repasó varios factores, incluyendo el rendimiento, la información, fondos, la utilización, alineación con las prioridades del presupuesto, gastos por cada individuo atendido, la naturaleza discrecional de cada servicio, las poblaciones atendidas y si había otras opciones disponibles para dar el servicio. Las rebajas también se informaron por recomendaciones de nuestros departamentos y entonces en este bolsillo, en la carpeta, tenemos más detalles sobre estas rebajas. Además, los foros de condado, la gente está recomendando $30 millones en gastos de una sola vez con el balance del fondo. Esto incluye 7.9 millones para atender Medic con 10 ambulancias, 10 montas remitidas, tecnología. Estos fondos van a dar los fondos para Medic, su petición y dar la capital que se necesita para ayudar a Medic para atender su conteo por 78 plazas a través de múltiples clasificaciones. 7.8 millones se recomienda para la capital distrito escolar, combinado con 2.2 millones de fondos continuos y los fondos existentes para el mantenimiento. El total de asignación para el distrito escolar va a ser $33 millones. 5 millones se recomienda para los fondos Willow Park Noah Project y seguir dando los fondos para reparación crítica de hogares. 4 millones se recomienda para mantenimiento por un total de 2.9 millones para mantenimiento de las instalaciones del gobierno. 1.2 millones va a apoyar los despidos y reemplazos para 7.6 millones en total para la reserva de tecnología. 1 millón se recomienda para las elecciones en base a la necesidad de 3 elecciones año fiscal 2026, añadiendo a los fondos que se han aumentado. Esto va a ser un total 5.5 millones. Un millón para la revaluación del fondo de revaluación del año 2027 para la revaluación. 350,000 va a apoyar Charlotte Museum de la guerra revolucionaria histórica, el elemento. También 300,000 para los veterinarios y sus servicios. 250 va a atender sitios en necesidad en Brighter Day Community Center en la comunidad de Haskins. 271,000 va a dar por mantenimiento y equipo para las vías verdes y también los nuevos parques. 250,000 un aumento para las colecciones de la biblioteca, añadiendo el aumento total. Esto va a ser el aumento total de $1 millón. 220,000 va a dar 2 meses de fondos para 2 programas que están operando con dólares ARPA para dar un año completo de servicio el año que viene. Esto es para Nurse Family Partnership y Hearts for the Invisible. 200,000 se necesita para doblar un patólogo jefe durante la transición de esta transición. 170,000 va a permitir Cabarrus Roman Community Health Center hacer mejoras para los servicios dentales y 97,000 de un fondos va a ser recluir para el historial según la declaración y exigencia y dar 2 plazas legales. Estos son los gastos de una sola vez que se recomienda con el fondo del balance para el año fiscal 2026. El condado utiliza fondos del balance estratégicamente para esto y esta tabla muestra que la asignación en el presupuesto anual del año fiscal 2015. Ustedes pueden ver que el fondo de balance del año fiscal 2026 es menos que las cantidades que se adoptaron en cualquier presupuesto previo desde ese entonces. En nuestro retiro anual este año, la Junta identificó 6 prioridades: educación, equidad de salud y bienestar, liderazgo del medio ambiente, desarrollo del campo laboral, servicio para personas mayores y el desarrollo económico. 1,5 millones, casi el 60%, tiene que ver con las prioridades de la Junta. 65 millones de nuevos fondos, que son fondos del balance del fondo, y 45 millones dólares del condado para CMS, PCC y otros servicios para las personas mayores. El total, lo que se recomienda el presupuesto es $2,5 millones. Esto se muestra aquí en la tabla arriba de la diapositiva. Los fondos
como 9 billones, es el 75% del presupuesto. Hay 30 millones de dólares de fondo de balance que se recomienda por gastos de una sola vez. Ingresos federales son 110 millones, los fondos estatales y los impuestos tributarios restringidos 216 millones y otros ingresos, permisos, aranceles es 285 millones que se dedica para ingresos de fondos especiales. La tabla al pie demuestra los gastos, lo que es servicios de fondos combinados es el 88% de nuestro ingreso anual total. Otros ingresos de fondos que tienen que ver con desechos, aguas pluviales, enforzamiento de código y también lo que tiene que ver los distritos de protección de bomberos, 295 millones o 12% del presupuesto total que se recomienda. El presupuesto es un aumento de 39 millones de dólares, 1,6% más que el año fiscal 2025. Aquí están las cosas claves que hay que tener en cuenta. Lo que se recomienda del tributo es 49.27 centavos por cada $100 de tasación de propiedad, un aumento de 99.6%. Ahí se recomienda una rebaja de 13.8 a programas discrecionales para reducir la tasa. Lo que la gente recomienda, 28,3 millones en fondos operativos y 33 millones en material de mantenimiento para los fondos totales. La petición del distrito escolar, 699 millones. 3,4 millones va a dar una expansión de MEC Pre-K con 10 aulas nuevas, cuidados completos y reembolsos. La gerente recomienda 7,9 millones para ambulancias y equipo para dar fondos. La petición de MEDIC y habilitar a MEDIC para aumentar personal. Hay añadido 78 plazas adicionales. El presupuesto incluye $2 millones de dólares y 15 plazas nuevas para la biblioteca. 2.3 millones se recomienda para ayudar a expandir el cuidado en el hogar para las personas mayores en el condado de Mecklenburg. Y la gente recomienda un 3% de aumento de salario, de rendimiento para los empleados del condado hasta 5%. El 21 de mayo a las 2:30 tendremos un taller de presupuesto en Valerie C. Woodard Center para dar una vista detallada de la administradora y su presupuesto. El 22 de mayo tendremos una audiencia pública aquí en el despacho y luego los votos se van a programar el 29 de mayo a las 9 de la mañana en Valerie C. Woodard Center y luego el 3 de junio también una adopción del proyecto de presupuesto. Aquí están unos enlaces donde cualquiera puede aprender más del presupuesto o registrarse para hablar en la audiencia que se presentará. Esto concluye mi presentación. Anhelo tener más conversaciones con ustedes sobre las recomendaciones del presupuesto y su gerente y hablar de más detalles cuando nos juntemos el 21. Gracias. Gracias, Adrián. Mientras tenemos a nuestros miembros presentes, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su arduo labor. Reconocemos. La Junta quiere que sepan cuánto reconocemos todo su trabajo. También quiero reconocer a uno de nuestros colegas, quien se ha unido a nosotros. Y ustedes todos saben, esta fue la última recomendación de presupuesto y quien ha dado más de lo que podría dar cualquier otra persona por nuestro condado, y queremos reconocerla y queremos agradecerla. Así es de que, por favor, acompáñenme a agradecer a la gerente del condado. Aplausos, aplausos. Creo que si quisiéramos podríamos seguir aplaudiendo por 5 minutos más. Quiero darles también las gracias al equipo ejecutivo por todo el trabajo que han realizado. Y tenemos mucho trabajo que hacer. Y si están de acuerdo con esto, se termina la sesión.
Todos a favor, digan yo. Meeting adjourned. Thank you. Gracias. Pues acabó antes de tiempo. A ver si me queda 1%. Déjame ver si me prestas. Tú no tienes cargador de... No tengo. Ya me voy. ¿O quieres llamarlo? Usa mi teléfono. No, sí, me queda 1%. Sí. Márcale ahora. Voy a marcar antes de que se termine. Ok, Bueno, que esté... No, hombre, eres un experto, Michael. Este va a 1000 por hora. Si a 1000 por hora no le doy paso, me tenía que a veces saltar un parrafito ya cuando escuchaba aquí en el próximo. No, hombre, qué bárbara, ¿eh? No nos rajamos, hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que se pueda hacer. Adelante, mano. No, es que si me hubiera mandado esto ayer y sí le mandé un recado. Sí.